Si dicen que la tierra es de quien la trabaja, pues supongo que el orgasmo también. Y la mujer que tengo sentada a mi lado, podría apostar que es la mujer que más orgasmos ha trabajado en su vida. No me refiero a los suyos necesariamente, sino que es la responsable de los orgasmos de muchísimas mujeres. Edelmira Cárdenas, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, pero también le he trabajado con los míos. Ah, no, bueno, pues pero es como la vida, ¿no? Uno tiene Sí. que trabajarse y trabajar mucho tiempo. Es la historia de la vida es esa, ir aprendiendo y conocerse y demás. Y descubrirse, y aprender, y exigir, y ceder, y fluir. Bueno, cuántas cosas más. A ver, Edelmira es doctora en sexualidad, pero vamos a empezar a jugar dominó. Sí, cómo no. Quiero que me platiques cómo decidiste o cómo terminaste en el camino de esta profesión. Bueno, para empezar, vengo de una familia de 8 mujeres y un hombre, Ujú. donde ¿Sí traes mi mulas? madre siempre nos decía, hay que construirnos, porque lo que menos quiero es que mis hijas las vayan, escucha esto, las vayan a dejar con sus hijos y no puedan salir adelante. Entonces, todas tienen que estudiar, pero desde una perspectiva de todas las mujeres traemos con una cruz, calladita te ves más bonita, hay que aprender a ser silenciosa, y lo irónico de todo esto es que lo que más aprende es ser estridente, ¿no? El exigir, el pedir. Hoy lo hago desde otra trinchera, porque el comienzo de mis días era levantar mi voz para que realmente pudiera conseguir lo que buscaba. ¿Por qué recuerdas la primera vez o cuál fue esa primera vez en la que levantaste la voz? La primera vez fue cuando mi madre me dijo que tenía que guardar silencio, y ella me dice que todas las mujeres cargamos con una cruz. Entonces yo le dije, pues madre, chútese la mía, porque yo ni madre que la voy a cargar. Y hubo un empujón fuerte, una acelerada fuerte, y me di cuenta que había temas que en mi casa definitivamente, por más que levantaba la voz, no me iban a escuchar. ¿Cómo cuáles? Yo traigo una mula. ¿Tú traes mulas? Yo tengo Seguro una. es más grande que la mía, a No, menos no que creo. sea la blanca. No, no es la blanca. Entonces saldrás con tu mula. A ver, bueno, ahí está. Ok. ¿Y entonces? Entonces, pues yo, después de que justo momentos antes, bueno, un tiempito antes, viví un abuso sexual. Entonces, lo primero que me dicen, que para ser mujer tenía que tener intacto allá abajo. Y como lo diría mi madre, doña Queta en Culiacán, pues tenía que tener el jarrito intacto, porque ella hablaba de jarrito. El jarrito. El jarrito. Entonces, el jarrito pues ya no existía. La ilusión por construirme como mujer se perdió, porque pues ya no había allá abajo. Entonces decido construir a partir de ese momento lo que yo consideraba ser mujer. Porque además, como soy de las más chicas, empecé a ver cómo mis hermanas mayores se casaban de 17, de 19, de 22 años. Y todas estudiamos obligatoriamente el secretariado, porque para mi mamá teníamos que llevar la secundaria y el secretariado, porque terminando teníamos que ser secretarias, ¿no? Okay. En ese momento, después del abuso, pues dije, tengo que buscar esa posibilidad de ser yo y de ser mujer y de saber hacia dónde voy. Se fue en automático la idea de construir una familia, ir casada de blanco. Porque te dijeron que después de eso ya, o sea, no te dijeron que después de eso, sino te rompieron la idea de lo que necesitabas ser. Así es. Para poder tener ese futuro. Así es. Entonces, el futuro se convirtió en, tengo que trabajar duro, tengo que buscar mis propios medios, porque ya no me voy a casar, porque ya no voy a tener pareja, porque nadie me va a querer defectuosa y perforada, porque esa es la idea que yo tenía en ese momento. Recuerdo perfecto la palabra. He trabajado muchos años en terapia con respecto a la palabra perforada, y ha sido muy interesante el descubrimiento después de mucho tiempo. Cuando llega el momento en que, claro, me encantaba, me fascinaba, me calentaba y me excitaba la idea de poder contactar con alguien más, pero ahí vino un pensamiento: ¿cómo? ¿Qué tan mal estoy mentalmente que después de haber sido perforada y después de haber sido abusada, tengo deseo sexual? Hoy lo verbalizo
bien en aquel momento es porque tengo esta sensación, porque tengo esta energía, porque me quiero acercar, porque me mueve este niño o este chico o esta persona cuando yo estoy defectuosa. Entonces, a partir de ese momento dije, voy a explorar, si lo hablo bonito, en aquel entonces no lo hablaba de esa forma, voy a explorar si esto es para mí, pero sin carga emocional, porque pues yo ya no tenía el jarrito. Entonces agradezco infinitamente a esas primeras personas que llegaron a mi vida, porque para todo era como justificarme. A llenarte el Pam. jarrito. Sí, y todos es, el hecho de que ya no tengo jarrito es por un motivo que no fue el mío, y me empiezo a justificar. Entonces empiezo a estudiar todo aquello que me llevara a construirme ser mujer. Pero empiezas a justificar ¿qué? Dices, empiezo a justificarme, ¿cómo? ¿Qué? Empiezo a justificar el hecho de no tener el jarrito. Ah, ok. Porque además, como ya no estaba el jarrito, hoy lo veo de una forma súper positiva. Claro. Porque al no haber el jarrito, pues no había nada que cuidar. Ya no hay nada que perder. Exacto. Entonces me di el permiso de explorar porque ya no había nada que perder. Entonces empiezo mis relaciones de noviazgo. Como no había nada que perder, pues había mucho miedo, claro, por supuesto. Seguí caminando en la exploración y me di cuenta que aquella humedad que salía cada vez que me besaban era como una lágrima de felicidad de saber que el jarrito perdió su significado. Entonces empiezo a trabajar en la política. ¡Qué cosa tan chistosa! Oh, sí. Ese pasado, ese oscuro pasado, no te lo sabía. No, amiga, en la vida hay que seguir descubriendo y en mi caso... O sea, me imagino que como así cuando alguien dice ay, que eres nutrióloga y estás comiendo y dices, me va a juzgar. Cuando alguien te conoce dices, sexóloga, ay, qué gusto conocerte. Y cuando dices, me dedico a la política... No, al revés. Fíjate, siempre dicen que en una mesa nunca debes de hablar de política, de religión y de sexo. Ok. Yo trabajé más de 15 años en la política. Hablo, practico y trabajo de sexo y que ahora me voy a convertir en monja o... No, por favor, no. O algo por el estilo. Sacerdotisa. Tenía 17 años. Empecemos una religión. Bueno, sí. Además, aparte de sacerdotisa, que siempre he pensado que por ahí traigo una beta. Me llama mucho la atención ahora que estoy yendo y viniendo a Mérida. Estudiar la cultura maya y ver que las mujeres tenían también una parte importante en todos los cultos. Híjole, yo digo, seguramente yo vengo de alguna beta de sacerdotisa. Antes pensaba que era cortesana, te lo confieso. Cortesana sí me quedaba, pero al centavo. Y al centavo, ¿por qué? Porque el hecho de que sea una mujer importante, relevante, estudiosa y participativa de la política de Italia y de todo lo que conllevaba a los hombres importantes de Italia, pues era chido y fantástico. Entonces, a los 17 años decido trabajar en la política porque yo necesitaba hacer algo en las políticas sociales de mi país. Entro a estudiar comunicación social, yo soy comunicóloga, con una especialidad en periodismo. Y en el momento en que empiezo a estudiar y empiezo a trabajar, entré a trabajar en la campaña, no pertenezco a ningún partido como tal, pero trabajé en la campaña de la Bastida Ochoa. Ok. Y trabajé los 6 años en su gestión como gobernador, pero yo trabajaba como yo quería ser una mujer diferente. Entré en el departamento de coordinación de asesores, donde se hacían discursos, donde ahí escribía, ahí estudiaba, era la encargada del área de políticas públicas, cultura y recreación, y todo lo que tenía que ver con temas de mujer. Okay. Y allí estuve hasta que terminamos la gestión. El acoso sexual siempre fue parte de mi historia dentro del sistema político de nuestro país. Y me ganó una beca para irme a estudiar a Puebla. Y resulta que en Puebla, oye, tengo que tomar otro porque aquí ya valimos un cacahuate. Oye, yo... hasta que salga uno, ¿no? Hasta que salga uno, vamos. A mí me encanta... comer. Exacto.
Algo, y me gusta comer que te dé cantidades. No inventes. Oye, creo que voy a seguir sacando porque no ha salido nada. Entonces me vine a trabajar y a estudiar yo creo que tú vas a ganar esta partida mientras yo hablo. No lo puedo creer, pues no me sale ninguna. Me quedé todos yo. Yo creo que tú te los quedaste porque aquí está. Entonces llego a Puebla a estudiar una maestría. En la mañana, para poderme mantener, porque pues, no tenía lana, vengo de familia de campesinos. Eso sí te digo que cuando iba en el camión, porque yo no tenía para aviones, por supuesto. Entonces, oye, tengo que volver a tomar, no lo puedo creer. Sí, no inventes. Ay, gracias. Gracias, destino y universo. Iba en el camión, me despidieron con una fiesta porque yo me fui a estudiar una maestría a Puebla y en el camión recapitulando todo lo que implicaba ser una hija de familia de muchas mujeres, donde el silencio era parte de, donde el costo de ser mujer era elevado. Entonces en un papelito, el cual sigo teniendo, escribí: quien no repela, repite. Y yo decidí repeler porque no quise repetir. Entonces llego a Puebla, hay que trabajar muchísimo. Bueno, yo trabajo desde los 14 años. En la mañana trabajaba para Banca Confía. En la tarde era secretaria técnica del PRI. Y en la noche estudiaba la maestría. Hasta que el proyecto político creció. La Bastido Ochoa, la de la Secretaría de Agricultura. Y Edelmira se vino a trabajar en el programa de Procampo en agricultura porque yo quería estar en proyecto para campesinos, que es lo que me caracterizaba. Claro. Era mi raíz, trabajar más hacia la parte de la visibilización de las mujeres en el campo. Fue un proyecto fantástico. Me casé, me divorcié de una persona de Puebla, duré como 10, 11 meses casada. ¿Qué es eso? Sí, suficiente como para hacer. Yo no esperé cumplir 50 años. Organizar la boda. No, bueno, para empezar ni la organicé, porque ahí la que se encargaba más era yo. Esas cosas de la organizada no se me daba mucho en ese momento de mi vida. Ajá. Hoy soy re buena para organizar, pero también lamento mucho, y si me está escuchando mi querido ex marido, pues una persona que fue un gran amigo, cometí una decisión. En realidad son decisiones, casarme con un gran amigo, lo cual pues no funcionó. Entonces me seguí trabajando en política hasta que el divorcio me cimbró mucho. Y decido tomarme un mes de vacaciones. Bueno, de vacaciones, reflexión, pedí permiso y me voy a Cancún. Ay, mamacita linda. Cancún, soltera, e intentando encontrarme. Voy a terapia, eso sí es la primera vez que decido ir a terapia, porque le pedí a la psicóloga, a la cual pues yo era muy chica todavía, le dije que yo quería saber si el pene era lo que me hacía feliz. Porque además no había una congruencia en mí como una persona con abuso sexual, disfrutando una sexualidad, no le encontraba coherencia y además una seguridad en la parte de poder conectar con mi vida sexual. Entonces la psicóloga se atacó de la risa y dijo, ¿cómo? O sea, ¿de dónde me sacas eso? Y yo, no sé, yo lo quiero saber. Entonces empezamos las exploraciones de qué tanto me conozco, qué tanto espero del otro, ¿no? Qué tanto me gusta revisar o explorar una vida sexual y aventurera sin compromiso, sin que fuera mi relación de pareja. Y ahí es donde en verdad empiezo a estudiar lo que es la sexualidad. Hasta dónde nos permitimos, hasta dónde nos prohibimos, cómo de lo prohibido me fui y lo trabajé para hacer lo permitido. Y me doy cuenta, en aquellos años fueron de mis primeros escritos de sexualidad, que sigo teniendo esa marca Olivetti de una máquina de escribir. Claro, qué por belleza. supuesto, se la sigo teniendo conmigo. Y lo más importante fue escribir
aquello que consideraba nos detenía para construirnos, no solamente el jarrito, construirnos como mujeres. Y escribo que los 4 pilares que nos obstruyen nuestro crecimiento como mujer, el primero es la ignorancia, el no tener información, el tenerle miedo a la información. Aún hoy, por ejemplo, que tienes acceso, que estás llena de tecnología, que puedes tener voz y voto, que puedes construir una empresa, que puedes tener 20 amantes al mismo tiempo, nos seguimos manteniendo ignorante de nuestras emociones, ignorante de nuestras necesidades, ignorante de nuestra propia sexualidad. Seguimos siendo ignorantes, que por eso fue lo que me llevó a los medios de comunicación, porque dije, esta parte de ignorante, pues nomás no. La segunda es la vergüenza. La vergüenza me detiene. La vergüenza me nulifica. La vergüenza hace que no avance, que me tema a mí misma para poder plantear, para poder pedir, para poder exigir, para poder poner un límite, para poder decir un no, porque me da mucha vergüenza. Recuerdo perfecto cómo, imagínate, tuve una infancia donde mi mamá no nos permitía que nos bañáramos sin calzones, porque era una vergüenza ver nuestro cuerpo. Entonces, desde ahí dices, ¿cómo es que la vergüenza, cada quien le damos un significado diferente, pero me da vergüenza quién soy, me da vergüenza mi cuerpo, me da vergüenza lo que soy, me da vergüenza pedir, me da vergüenza, o sea, ahí vamos. La tercera es la culpa, es una partida de madre lo que nos dan a través de la culpa. Mucho tiene que ver con nuestra religión. La culpa porque te van metiendo ideas para detenernos. Arderás en las llamas del infierno. Pecaminosa, morbosa, mala madre, mala esposa, mala amante, mala amiga, ¿no? La culpa hace que entres en un periodo como de recesión de ti misma para no poder seguir avanzando. Y claro, la cuarta es el miedo. Y el miedo ahí sí quedas petrificada. El miedo eleva mi ansiedad, el miedo aumenta el estrés, el miedo aumenta esa incapacidad de sentir que no puedo dar el siguiente paso. Y obviamente Cancún representó, después de eso que escribí, pues un parteaguas importante para descubrir mi sexualidad. No regresaste a la política. No regresé a la política hasta que la Bastida llegó a la Secretaría de Gobernación. ¿Y entonces? Entonces me llamaron y me dijeron, no, tú te la estás pasando todo. Decía, madre en Cancún, me dediqué a vender lentes de esos traemos de Miami, de esos que se te pierden y no te duele la vida. Ajá. Y entonces me la pasaba feliz vendiendo lentes a farmacias, a barrotes. Entonces empecé a conocer a Santa María Medio Mundo y luego empiezo a trabajar para unas joyerías en Isla Mujeres. Entonces mi medio de transporte era el barco. Entonces empiezo a tener una excelente relación con todos los tours que iban a Isla Mujeres y ahí empiezo a descubrir aún más una sexualidad del mundo. O sea, yo siempre había vivido el vivirse como mujer en nuestro país, pero el vivirse ante los ojos del mundo, eso cambió radicalmente. Entonces yo estaba feliz de la vida. Llega una llamada, bueno, un beeper, ¿te acuerdas del beeper? Sí, claro, una cosa claro, que claro. así, y me acuerdo perfecto, yo comiendo toda dar en un restaurante delicioso que sigue estando ahí en Isla Mujeres. Entonces veo, me dicen, urge te reportes con el licenciado tal. Y yo, caramba, estaba feliz, bronceada, increíble, fantástica. Y me dicen, te tienes que venir inmediatamente a México, te necesitamos. El proyecto político escaló, ahora estamos en gobernación y posiblemente a la presidencia. ¿Te regresas? Me regreso. Pocas decisiones en mi vida me he arrepentido. Esa. ¿Por como qué? haberme venido. Pues además de porque eras muy feliz. Porque había encontrado una estabilidad, porque no era señalada, porque el acoso sexual, es que la violencia sexual ha sido parte lamentable de la mayoría de las historias de las mujeres, no solamente en nuestro país. Yo creo que nos quedamos cortas cuando hablamos del 50%, ¿verdad? No, es mucho más. Mucho. Te lo digo yo, que hoy lo trabajo desde el consultorio. No. Sí.
una vez hice un ejercicio en mi propia familia porque lo hablé. El problema de mi abuso lo hablé porque fue alguien de la familia. Y además me envalentoné. Y en esa reunión familiar, la prima dijo, a mí también un primo. Otra prima dijo, yo también. Entonces empiezas a ver que las historias de familia es más lo que se oculta que lo que realmente sucede, que es lo que la gran mayoría piensa y cree. Entonces, sigue siendo un problema fuerte. Yo lo viví fuerte los tantos años y años que trabajé en la política. Mi pan de todos los días era el acoso sexual. Sí, claro. No es posible que una mujer escriba, no es posible que una mujer levante la mano y levante su voz. Además, pues una mujer que le gusta bañarse, rasurarse, bueno, no sé, cada quien, en mi caso, yo digo, pues con ciertas características físicas, ojo claro, pues era más como la insistencia, pero aprendí muchísimo, aprendí a trabajar mi seguridad, aprendí a que la información es poder, aprendí que mi tono de voz tenía que ser fuerte, contundente, pero aprendí a divertirme pensando diferente a cómo pensaban las mujeres de mi generación. Perdimos la elección. Yo no me fui a la campaña política porque mi objetivo principal eran las políticas sociales encaminadas para la mujer. Y dije, ¿a qué me voy? A una campaña política, presidentes, desgaste. Ya me la sé de memoria y decido quedarme en gobernación. Y toma la barbón que pierden las elecciones. Entonces en ese momento dije, pues me voy a mi casa. Decido construir lo que era un sueño para mí importante, que era tener hijos. Y decido embarazarme ya para mis edades, porque además siempre dije que yo no me iba a embarazar hasta que no habría estudiado, habría viajado y habría cogido. ¿En ese orden? Pues no sé si en ese orden, pero sí decía con cierta experiencia. Ya tenía 34 años, o sea, era el momento. Salgo embarazada, bueno, salgo embarazada. Con tu domingo 7. Me vi muy sinaloense. No, realmente lo busqué. Realmente dije, se acabó, no quiero saber nada de política. Quiero ser mamá. Quiero ser mamá, me voy a mi casa y después del parto dije, ¿qué estoy haciendo? Y me dediqué a estudiar mucho con respecto a la mujer, porque además había tenido una mujer, porque además yo sabía que algo no estaba bien. En los meses de nacimiento de mi hija había síntomas que no me gustaban, lloraba muchísimo, había situaciones que no veía como normales en ese momento y salgo embarazada de mi hijo. Ese sí, llegó de imprevisto. Llegó de imprevisto, se llevan un año de edad y con el nacimiento de mi hijo vino una crisis postparto que me desequilibró totalmente. Todo lo que es la crianza, el embarazo, sí leía muchísimo porque soy obsesiva de buscar información para no regarla tanto y ser una mejor mamá. Y yo siempre traje en la mente, quien no repela, repite. Quien no repela, repite. Entonces yo no quería repetir. Y me dediqué a estudiar la parte, pues no había mucha información con respecto a sexualidad, pero sí de querer intentar encontrar un lugar y un espacio donde pudiera apoyar desde mi trinchera. Y llega un momento trágico en la familia, se quema el negocio de mi esposo, un incendio bastante grande en el centro aquí de la Ciudad de México y no estamos asegurados contra incendio. Iba yo, no he tirado porque ya te gané. Pero podemos jugar otra mano si quieres. Sí, claro, por supuesto. Oye, además, esto como en la vida, se utilizan muchas manos. Pero se quema el negocio de tu marido. Se quema el negocio de mi marido, una niña que ya me habían diagnosticado que tenía inmadurez neurológica. ¿Qué edad tenía tu hija en ese momento? 1 año 6 meses. Y te lo diagnosticaron muy rápido. Sí, muy rápido. Porque había, o sea, todo, decían, hay que ir a terapia. Y yo dije, ¿qué hago? Y en ese momento, porque esa historia es fantástica, pues decido irme a Culiacán porque dije, pues económicamente no estamos bien, 2 hijos, una chica que necesita terapia, pues me voy a Culiacán de nuevo, mi familia me respalda, mi esposo se queda intentando solucionar
las broncas económicas de acá, voy a gobierno, que era lo que yo sabía hacer, y decido ir al gobierno y voy a recursos humanos y pido trabajo. Entonces me dicen, Edelmira, ¿qué vas a trabajar? Porque para mí era como, voy a dar clases, porque no puedo venir a hacer presencial, y en aquellos años pues no había home office, ¿no? Sí. No existía el home office. Y luego me dicen, ¿pero de qué nos puedes dar clases? Y yo, de políticas públicas, de periodismo, de recursos humanos, de sexualidad. Y voltea el individuo y me dice, ¿cómo? ¿Sexualidad? Le dije, sí. Y me dijo, bueno, va, vente, te invitamos a que des tu primer clase. Bueno, yo no dije que era mi primer clase, de bruta lo digo. Ajá. Entonces tengo una hermana que es médico, le hablé, le dije, oye, me dieron chamba, voy a dar, mi primer conferencia era para el personal sindicalizado, las mujeres de gobierno del estado, y fueron casi 800 mujeres. Wow. Entonces mi hermana me ayuda y me dice, mi hermana, te voy a enseñar toda la parte biológica para que no vayas tan bruta. Entonces yo dije, ¿cómo les enseño una clase de sexualidad si no tengo los elementos? Yo había pensado un pene, y como doy una clase con un pene en el auditorio del gobierno del estado, pues entonces me fui corriendo con un señor que era don Lázaro, quien vendía las verduras y las frutas afuera del gobierno. Le pedí un pepino, el pelador de pepino, me pongo a pelar el pepino y lo esculpo de tal forma que obviamente fuera un pene, lo meto a mi bolsa en una bolsita de plástico, en aquellos años pues no había Ziploc, ¿verdad? Y paso por el arco de que te checan si hay armas, no pasó nada, pues yo traigo un pepino, y ese bendito pepino fue mi primer instrumento para dar una clase. Y en cuestión de mujeres, pues llevé un vaso, el cual se quedó institucionalizado hasta el día de hoy. Para nombrar genitales externos en una mujer, utilizo un vaso. Entonces con el vaso hago el relieve y empiezo a dar la clase. Y mi querida amiga, ahí empezó mi historia. Ahí descubriste que eso era lo que querías dedicarte toda tu vida. Ahí supe, de verdad, vi la necesidad, vi esa forma de hacerme sentir que era un tema que no había en nuestro país. Entonces, la siguiente semana me llaman las esposas de los secretarios y me dicen, me vas a volver a ganar, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Es que te estoy distrayendo mucho. Sí, me estás distrayendo mucho, eso no puede ser posible. No, sí, voy a seguir agarrando, tienen las piezas, ya lo sé. Entonces me llaman las esposas de los secretarios, pero dije, no, esto tiene que ser lana. Porque pues yo tengo que mantener a 2 hijos. Además, hice una venta de garage con todas mis cosas que tenía en mi casa de México para poder alimentar a mis hijos lo que restaba del... No me estás entreteniendo. Ahí está. Por 6 meses comimos lo fue de la venta de garage. Vendí mi recámara, mi sala, mi computadora. Todo lo que fuera posible para darme economía para mis hijos. Y cuando me pagaron las esposas de los secretarios me decían, ¿pero qué más nos puedes ofrecer? ¿Y qué se me ocurre? Pues instrumentos sexuales. Entonces le hablo a 2 grandes amigos, dueños de una cadena de juguetes sexuales de nuestro país. Ajá. Y les pedí fiado 5,000 pesos. Ok. Llego con mis 5,000 pesos fiados, lo que a mí se me ocurrió pedir, que creía yo que era importante. En esa misma reunión, pues... Vas tú, ¿no? En esa misma reunión, ¿qué pasó? Vendí los 5,000 pesos. Pagué. Y dijiste, aquí hay algo. Aquí hay algo. Ajá. Entonces, ellas mismas me empiezan a recomendar con Santa María y Medio Mundo. Ajá. O sea, ya empiezo, escribo, yo sin saber nada.
escribo mi proyecto, que hasta el día de hoy es el que tengo, se llama Educación Sexual a Domicilio. Y decido hacerlo con todo el nivel de profesionalismo posible. Me consumía libros, revistas, entrevistaba médicos, porque empecé dando clases desde una sexualidad desde un punto de vista médico. Entonces, pues, obviamente. Voy yo. Yo Pero dije, sígueme platicando. ahora yo te estoy entreteniendo para tirar fichas, ¿no? Entonces, empiezo a ser conocida en Culiacán y dije, si esto lo hice exitoso en un lugar donde el machismo es fuerte, donde la información no fluye, pues en la Ciudad de México va a estar increíble. Entonces, decido regresarme con hijos a la Ciudad de México. El apoyo de muchos amigos que gracias a ellos me rentaron un departamento mientras lograba volver a tener muebles. Y ahí empezó mi historia. Las de la escuela, Daniela, sé que me estás viendo, gracias. Ella con mucho compromiso dice, Edelmira, yo quiero que salgas adelante, y con mucha vergüenza te voy a juntar a todas mis amigas allá en Las Lomas para que les des una clase. Con mucha vergüenza, porque le iba a dar pena decirle a sus amigas de la clase que les ibas a dar. Entonces yo les dije, diles que les voy a dar una clase de autoestima. Pues sí. Y fue clase de autoestima, Ajá. autoestima sexual. Pero además, yo tenía hambre de conocimiento, que no había, pues no tenía ni computadora. Y 2 chiquitos que tenía que estar al pendiente, y mi hija pues con sus terapias. Ambos, mis 2 hijos están en el espectro autista. Antes era un síndrome que se llamaba Asperger, hoy es del espectro autista, son neurodivergentes. Entonces tenía que trabajar el triple. Mi chamba, vender productos, estudiar y sacar adelante a mis hijos. Claro, el apoyo de un marido que pues... Los dos, ¿cuándo te das cuenta que tu hijo también? Por los síntomas de René, mi hija, pongo mucha atención a mi hijo. Y además el diagnóstico no llegó hasta que mi hija tenía 14 años y mi hijo tenía 13 años. Por eso te decía que me llamaba la atención el diagnóstico que te habían dado desde muy pequeña, porque son diagnósticos muy difíciles de dar, más cuando están tan chicos. Así es. Entonces siempre me dijeron, el primer diagnóstico fue inmadurez neurológica. Ajá. Después ansiedad desde el nacimiento. Después hasta hubo un diagnóstico de epilepsia y mi hija fue tratada y medicada como epilepsia. ¿Qué características tiene? Ambos, bueno, desde lo principal, en el caso de mi hijo había mucho movimiento de manos. Todo lo que tomaba sus manos lo tenía que mover de esta forma. Cuando era bebé, lloraba y no podía dormir. En el caso de mi hija me di cuenta, porque si tú la cambiabas si estaba en su cuna, eso me di cuenta en Culiacán. Como fui a vivir a Culiacán, la cambié de cama y no podía expresar tampoco. Ella decía, no es mi sábana, no es mi almohada, y pavor ante las personas desconocidas. Entonces, te vas a dar cuenta, y después les cuesta trabajo socializar. En este caso los llevaba a parques, pues no había lana, yo tenía que sacarlos a pasear en lugar que no me costara, y me daba cuenta que en las piñatas o en las fiestas infantiles esperaban a que fuera el show infantil para que todos los niños se fueran al show y tuvieran el columpio, la resbaladilla para ellos solos. Entonces, pues sí, sabías que algo no estaba bien. Uh-huh. Cuando llega el diagnóstico con nombre y apellido, pues hay una tranquilidad enorme, porque ahora sí ya tienes el diagnóstico y sabes por dónde trabajar. En ambos casos sufrimos toda la familia bullying, que hasta el día de hoy no ha cesado. Un reconocimiento social solamente por el hecho de llamarse René y Paulo, y sobre todo estar trabajando muchísimo en su seguridad. Son el espectro autista, son chavos que no tienen filtro, ellos lo dicen de manera directa. En algunos casos es como si tuviéramos una puerta que tú estás parado en un semáforo, llego y te pellizco, ¿no? Y tú botas y ahí se abre la puerta, y cuando volteas y me ves y me dices, canija, ¿cómo es posible? Nos abrazamos. En muchos de los casos no se puede cerrar esa puerta.
Entonces continúa el estallido de emociones, les cuesta trabajo empatizar, les cuesta trabajo socializar, ellos piensan que todo es explícito, si tú les dices, no te quiero, pero estás bromeando y empieza la depresión porque piensan que realmente no los quieres. Entonces, hoy hay mucho más cantidad de información, mucho más cantidad de diagnóstico, pero como yo ya traía toda la beta de trabajar lo prohibido, donde no hay información, entonces me agarré a trabajar también todo lo que tenía que ver con la neurodivergencia, con la discapacidad y con la diversidad sexual. Dije, pues mira, si ya me sé el camino, pues ahora vamos a entrar de este lado. Además, a mí me favoreció mucho que en esos grupos en los que empecé a trabajar en la Ciudad de México, pues en una de esas reuniones estaba la productora de Diálogos en Confianza del Canal 11. Entonces me dijo, lo que yo vi en esa reunión, la quiero ver en televisión. Le dije, pero yo no soy sexóloga. Yo jamás me jacté ni me colgué de títulos que no tengo. Y me dice, no, lo que yo vi en ese programa, lo que vi en esa clase, lo llevamos al programa. Y ahí empezó mi historia en los medios de comunicación. Porque como tampoco yo no soy de filtro, a mí no me da pena decir las cosas por su nombre, pues entonces se reían mucho con mi participación en el programa. Y después llega otra chica que era una productora de Fernanda Familiar, y después empecé a trabajar. Y así, en otra conferencia y en otro lugar estaba la persona de otro programa. Entonces, sin que yo lo pidiera, y la verdad ni me interesaba estar en los medios, había una gran necesidad económica por sacar adelante a mi familia, pero me empiezo a identificar que hoy es uno de mis secretos mejor guardados, es que gracias a la sexualidad encontré a Edelmira. Porque no hay prohibición, porque el tema puesto sobre una mesa cuando había vergüenza, culpa, miedo, ignorancia, tomarlo era como justificar quién era. Y si pudieras regresar a esa Edelmira de niña, en ese hogar en el que está rodeada de esa desinformación y de esa culpa, ¿qué le dirías? ¿Quién no repela? Repite. Edel, siento que ya te gané. Ay, me chocas. Muchas gracias. Oye, pero como siempre, al contrario. Gracias, de te verdad, quiero tanto. gracias. Qué delicia escucharte desde este otro lado que nunca te había escuchado. Te lo agradezco porque además esto que está sucediendo en esta mesa es justo lo que me da vida. Lo que aprendí, sobre todo después de los abusos, es que todo lo que he vivido no tengo que fijarme en el final. Para mí lo más importante es todo lo que te lleva el proceso a ese final. Y la vida sexual es eso. No es si tienes o no orgasmos, si tienes o no pareja, si tienes o no estallidos o eyaculaciones de grandes cantidades. Es en dónde te encuentras, en dónde buscas, en dónde planteas, en dónde vives. De verdad la vida es muy sencilla, pero la mente es quien la complica. Y si vivimos el presente, reviso que no tengo, me divierto llenándome de fichas, pero también vanagloreo a aquellas personas que merecen el triunfo, porque disfruta estar contigo.